La cápsula recién pasada terminó con un cálculo muy simple del ancho de banda de una transmisión FM comercial utilizando la regla de Carson. 2 veces desviación de frecuencia más 2 veces el ancho de banda del tono modulante. Y lo que queremos hacer en esta cápsula actual es comparar el método de la regla de Carson para calcular un ancho de banda con un nuevo método que es tal vez algo más riguroso matemáticamente y es lo que se conoce como el criterio del 1%. Criterio del 1%. Y aquí la idea es la siguiente. El criterio establece una metodología cuantitativa para determinar el ancho de banda de la modulación FM de un tono puro. Para determinar el ancho de banda de la modulación FM de un tono puro. Y lo hace en base a comparar las líneas espectrales del tono puro modulado con la línea espectral de un tono puro sin modular. Entonces tal vez podemos aquí complementar en base a una comparación entre una portadora no modulada vale decir con el valor beta igual a 0, con la modulación de interés. Con la modulación de interés. Beta mayor que 0. ¿Y de qué se trata todo esto? Queda claro en el momento en que vemos esta figura. Lo que se presenta acá en azul es el espectro, acá ven acá abajo todas estas líneas espectrales 0, es el espectro de la modulación FM de un tono puro con beta igual a 0. Beta igual a 0 significa que la amplitud del tono modulante es 0. Por lo tanto, esencialmente, dentro de la señal FM, aquí, a la modulación de un tono puro, donde esta es la señal modulante, encontramos que la señal modulada es básicamente coseno 2πfst más beta por un seno, que es la integral básicamente del tono modulante. Cuando beta vale 0, vale decir cuando la amplitud, por ejemplo, del tono modulante vale 0, este término desaparece completamente y por supuesto nos quedamos con una portadora pura. Eso es, desde luego, lo que se observa acá, esa portadora pura con todas las demás líneas espectrales igual a 0. Si comienza a crecer beta, aparecen las líneas espectrales que ya conocemos muy bien, ¿no es cierto? Y aquí tenemos un caso arbitrario de
algún valor beta en el orden de 5, 8, 10. Entonces, ¿de qué se trata este criterio del 1%? Se establece aquí abajo el nivel 1%, 0,01 de la amplitud de una portadora no modulada. Y se traza una línea que va a indicar que a partir de esta línea espectral hacia afuera y a partir de esta línea espectral hacia afuera, todas las que siguen, absolutamente todas, sin excepción, no superan este umbral de 0,01. ¿Sí? Entonces, de ahí resulta que hay una portadora, que la vamos a destacar acá con celeste, que es esta de acá, básicamente, que es la que vamos a llamar la portadora Kmax. Es el índice K, que enumera las líneas espectrales, máximo para el cual se supera el umbral del 1%. Ahora, ojo con esto. Acá, en este ejemplo, que lo escogí específicamente por eso, tomé un beta en el cual dentro de la banda ocupada por la modulación hay líneas espectrales que están con un valor de su función de Bessel muy cercano a 0, que están por debajo del umbral indicado acá en verde. Acá realmente se trata de identificar el Kmax a partir del cual todas las demás líneas espectrales hacia valores de K mayores y menores del respectivo valor negativo nunca vuelven a superar el umbral. Es decir, desde aquí hacia la derecha, por supuesto que hay múltiples líneas espectrales que superan el umbral, entonces todavía no se ha encontrado el Kmax. Ahora, desde luego, ustedes recuerdan que la separación entre cualquiera dos líneas espectrales es F sub m en el caso de la modulación de un tono puro. Entonces, si es que tomamos Kmax como referencia, podemos fijar o determinar el ancho de banda de la modulación FM como 2 veces Kmax por FM. Entonces, se tiene acá un criterio cuantitativo, inambiguo, objetivo, en base al cual establecer el ancho de banda de la modulación FM de un tono puro. Quiero simplemente aquí complementar que este valor de Kmax es la línea espectral más alejada de la portadora que aún satisface el criterio que JK de beta es mayor o igual que 0,01% de la portadora no modulada, y esa portadora no modulada es J0 de
0. Entonces, resumiendo, resulta así el criterio objetivo para el ancho de banda siguiente. W sub Fm igual 2 Kmax por Fm. Entonces, si hacen el cálculo donde toman beta y lo comienzan a aumentar aquí en escala logarítmica 0,1, 1, 10, 100 y calculan cuál es ese Kmax en función de beta que cumple el criterio del 0,1%, entonces solamente hay uno que lo cumple, que es la línea espectral central. Luego hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, y van creciendo la cantidad de líneas espectrales. De hecho, en este ejemplo dijimos Kmax en este caso es 14. Podemos complementar eso. Es igual a 14. Entonces, si vamos a este gráfico, podemos ver aquí Kmax vale 10, 11, 12, 13, 14. Aquí beta, por lo tanto, en este ejemplo es algo en el orden de 10. Entonces implica acá que beta está en el orden de 10. Y después, con ese valor de Kmax, para el caso particular de una transmisión FM comercial, vale decir con una desviación de frecuencia de 75 kHz, tenemos acá el siguiente ejemplo. Esto acá, esa línea, viene dada por 2 veces Kmax multiplicado por Fm. Y Fm lo pueden siempre expresar en términos de beta y de la desviación de frecuencia como delta F, la desviación de frecuencia, dividido por beta. Entonces, tratándose aquí de una transmisión FM comercial, delta F sabemos que es igual a 75. Entonces acá podemos indicar de que esto acá es 75 kilohertz. Y según beta, por ejemplo, el caso beta igual a 10, sabíamos que Kmax es igual a 14. 2 por 14, 28. 28 por 75 kHz dividido por 10 radianes, que es beta, da un ancho de banda en el orden de 250 kHz para esta modulación. Entonces, tal vez podríamos marcar acá justamente esas observaciones. Estamos observando el caso acá, Kmax igual 14, que es el del ejemplo anterior. Y acá entonces tenemos aproximadamente 200 kHz de ancho de banda para este ejemplo ilustrativo que aparece en esta lámina de acá. Y finalmente, para comparación, en esta misma lámina aparece en rojo
la regla de Carson. Y la regla de Carson, recuerdan, habíamos argumentado en forma empírica que cuando beta es pequeño domina un término y cuando beta es grande domina otro sumando, pero combinadamente, de hecho, siguen bastante bien la tendencia y el comportamiento del criterio del 1%, que es en cierta forma más preciso, en cierta forma más formal. Ahora sí, es interesante observar lo siguiente. El criterio del 1% es más conservador. Mientras que la regla de Carson es más laxa. ¿Qué significa conservador y laxo? Para un mismo valor de beta, el criterio del 1% estima un ancho de banda mayor. Por lo tanto, es más conservador. Si hay una regulación espectral, el criterio del 1% va a forzar a un beta más pequeño para cumplir con esa regulación espectral que la regla de Carson. Eso con respecto al criterio del 1% como metodología alternativa para determinar el ancho de banda de una modulación FM de un tono puro.